señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo, un programa de peso para un público que piensa. Bueno, Danilo, en el día de hoy tenemos a un querido y distinguido amigo ya de nosotros, sí, visitante amigo distinguido, y que es un hombre que tiene, además de unos grandes méritos acumulados, todo un historial que le rodea, de historia diríamos, de patriotismo, de sacrificios. Una historia de resistencia y lucha. Resistencia y lucha. Bueno, por aquí había puesto yo la parte de la lucha, pero también combinado con la resistencia, porque después de usted durar 22 años y 3 meses bajo prisión, por no estar de acuerdo con ideas políticas o un régimen político, realmente eso es mucho para reconocer y mucho para dar de qué hablar. Don Ernesto Díaz Rodríguez, ya lo hemos tenido en algún momento por allá, por el 22, le tuvimos aquí en el programa, a propósito de que él pusiera aquí en el país en circulación su poemario En las alas del viento, sí, en aquella oportunidad. Bueno, pues don Ernesto está de nuevo en el país y el miércoles, exactamente el próximo miércoles a las 6:30 de la tarde, va a ser puesto en circulación su nueva entrega que nos trae por aquí, otro poemario, Piedra por Piedra. Piedra por Piedra en esta oportunidad. Don Ernesto tiene, como dijimos, todo un historial que si uno oyéndolo realmente... ¿Tú sabes qué es lo que hizo ejercicio de un derecho que está consagrado universalmente? Cuando un régimen niega y cierra todos los caminos para la participación democrática, la subversión es obligatoria y él ejerció ese derecho. Así es. Él salió de Cuba para los fines del régimen, de manera irregular. Intentó entrar varias veces. Bueno, hizo varias incursiones militares. Varias incursiones militares. En una de ellas cayó preso. Y bueno, la historia es larguísima, que da para contarla 22 años y meses. Necesitaríamos muchos programas. Así es. Entonces, con él vamos a hablar sobre parte de esa historia, también la situación del régimen cubano todavía, los todavía presos políticos o los nuevos presos y muchas cosas, porque yo diría que esa historia de resistencia y de sacrificios en aras de conseguir la libertad, ya no solamente de él, sino de su pueblo, es todo, diríamos, una historia bastante larga. De manera que podemos o hablar del poemario o hablar de su largo periplo por la prisión o hablarle sobre el futuro de Cuba, porque... El futuro de Cuba también. En este momento, Cuba atraviesa un periodo tan difícil que se dice que es peor que el llamado periodo especial. Pero resulta que las organizaciones de resistencia no están en su mejor momento. Y como ha tenido un largo pasado que todavía existe para los fines, saber si el futuro de Cuba no está muy lejos, el futuro esperado por... De manera que, don Ernesto, bienvenido para nosotros, al país, para nosotros y al programa también, y para nosotros es un privilegio tenerle de nuevo. Y bueno, y de estas cosas vamos a hablar, usted es nuestro protagonista en el día de hoy. Bienvenido de nuevo al programa. Muchísimas gracias por la generosidad de ustedes de siempre, de acogerme aquí con cariño, con esa cosa que hace al ser humano sentirse bien, sentirse feliz, a pesar de las adversidades, de todas esas cosas feas que en ocasiones le impone la vida. Entonces yo aquí en República Dominicana me siento como un hijo más de este país. Sí. Hijo porque tengo Usted lazos. Permanece en contacto permanente, incluso yo diría que entre otras personas el hecho de que tenga al doctor José Manuel Pérez Hernández, que es parte de este programa,
de que lo tenga como amigo y como contacto. Pues él, de hecho, bueno, que él estuvo preso también con usted. También, estuvo Él es muchos años preso también. Muchos años preso, él tiene su historia también. Hombre de armas, ya no las toma, pero fue hombre de armas a tomar. Pues don Ernesto, primero hablemos del libro. Próximo poemario que va a poner en circulación el próximo miércoles. Háblenos de eso, piedra por piedra. Yo creí inicialmente que era piedra sobre piedra, pero es piedra por piedra. Piedra por piedra. Sí, ese libro es uno de los poemarios que yo logré escribir a escondidas, porque por supuesto no lo de 8 a permitía 9 libros escritos en la prisión. En el presidio político de Cuba durante esa larga etapa que me tocó, por amor a mi pueblo, por amor a la libertad de ese pueblo infeliz que tanto ha sufrido durante estos más de 63 años de tiranía comunista. ¿Y usted se siente un hombre pacífico a pesar de que, bueno, rebelde por estar su resistencia, por luchar contra el estatus de su país, status quo? Pero realmente usted en el fondo se siente ser un hombre pacifista. Yo siempre he sido una persona sumamente pacífica. Yo creo que en mi propio ser está muy por encima de todo el amor al prójimo, el amor a los niños, el amor a la libertad. Y yo hubiera querido que esa fuera mi vida, poder compartir todos esos ratos de dicha, de felicidad con mi familia, con mis hijos, que me vi necesario abandonarlos cuando ellos eran muy pequeños. El mayor tenía solamente 5 años, el mediano 1 año y medio y el más pequeño 6 meses. Y eso es un sacrificio muy grande que un ser humano tiene que hacer en beneficio de su pueblo, en beneficio de otros niños como ellos que no tenían futuro de libertad en mi país. O sea que a usted le torcieron el curso de su vida, no fue que usted quiso quiso escoger eso para usted como modo de vida, sino que las circunstancias lo llevaron. Y el tiempo me ha dado la razón, porque imagínense, cuando ocurrieron los hechos que yo fui llevado a prisión fue en el año 1968 y ya estamos por el 2023. Más de 63 años de un gobierno autoritario en mi país sin que el pueblo tenga la posibilidad de escoger a los gobernantes que ellos consideren adecuados para guiar los destinos de Cuba. Y todavía no hay ningún síntoma de que ellos estén dispuestos a ceder el poder que tantas riquezas y que tanto autoritarismo les ha dado. Siguen poniendo en la cárcel a hombres verdaderamente pacíficos también, que están luchando por su libertad, a artistas, pintores, cantantes. Todo tiene que ser controlado por esa camarilla gobernante y no veo ningún interés del gobierno de hacer una apertura pacífica para que el pueblo pueda escoger su propio destino. Para una dictadura personalista como la que han establecido los hermanos Castro, antes el récord de prolongación lo tenía Stroessner, pero ahora hace tiempo se lo arrebataron los hermanos Castro, 63 años de permanencia de un Estado autoritario y personalista en una isla con tradición de rebeldía desde los mismos nacimientos. ¿Qué factores explican esa realidad? Bueno, es una falta de sensibilidad humana, una falta de conciencia, con el deber ciudadano que uno tiene por la felicidad de su pueblo. A esa camarilla gobernante lo único que les interesa es el poder enriquecerse, porque aunque muchos lo ignoren por la campaña tan poderosa que ha mantenido durante todo su tiempo el régimen comunista de Cuba, se sabe que ellos viven una clase súper privilegiada, enriqueciéndose a través de lo que le quitan al pueblo. En Cuba es vergonzoso que hasta hace poco un cubano no tenía la posibilidad de ir a disfrutar de una playa como la de Varadero, no tenían la posibilidad de entrar a un restaurante. Los campesinos que producían para que el pueblo pudiera abastecerse
con sus productos, le eran esquilmados, le eran incautadas todas sus propiedades, todos sus beneficios. Entonces, ellos son los que han llevado al pueblo a buscar una alternativa que está contemplada, como comentó usted la otra vez, en la propia Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La rebelión contra la opresión. No hay otra posibilidad que un gobierno se entrona en el poder y no tiene ninguna posibilidad pacífica del pueblo arreglar los problemas, acceder a un nuevo gobernante. Está contemplada la rebelión como una forma de adquirir o de conseguir la libertad. Es un derecho. Pero entonces, por ejemplo, ahorita decíamos eso, en este momento el régimen está, Cuba, lo dice Pepe Mujica, los Castro igualaron para abajo, o sea, todo el mundo es miserable, todo el mundo es pobre en Cuba. En este momento hay limitaciones, los edificios de La Habana Vieja se están derrumbando, todo se está viniendo abajo, pero también en el exterior, por ejemplo, la organización que usted preside, en un momento era una organización con un gran poder de fuego, capaz, pero está dispersa y alicaída. Sí. ¿Cuáles son las posibilidades en ese escenario? Sí. Nosotros iniciamos esa lucha tan temprano como en el año 1961, porque ya nos dimos cuenta, sabíamos el destino que le esperaba a Cuba bajo un régimen comunista, que es el destino que han tenido muchos otros países. Entonces teníamos la experiencia en ese momento que había el triunfo que había tenido la revolución de Fidel Castro, porque no se puede decir la revolución cubana, la revolución de Fidel Castro, que habían sido capaces con el apoyo de una parte del pueblo. No fue verdad que, don Ernesto, no fue cierto que el pueblo en gran medida acogiera realmente, porque ellos hablaban, usted dice la revolución de Fidel Castro, sí. Ellos hablaban de la revolución de Cuba, y entonces daban a entender que realmente un porcentaje alto la había hecho suya, no fue nunca así. Sí, en el año 1959 y muchos años después, a través de la propaganda y el engaño y la mentira, pues una gran mayoría del pueblo daba la vida por Fidel Castro y por su sistema político. Pero con el tiempo se fueron desengañando, algunos demoraron más en aceptar la realidad, otros inmediatamente porque tenían mucha experiencia política, pues se opusieron a ese mandato autoritario de Fidel Castro que nombró al presidente Urrutia, que había sido el presidente del tribunal que lo juzgó cuando el asalto de Cuartel Moncada, una persona honorable, una persona lo nombró presidente títere. Lo nombró presidente e inmediatamente para coger todos los controles formó un show, un espectáculo en la televisión para destituirlo, que me voy, que yo renuncio, todo eso porque tenía todavía el apoyo de la población, y así fueron eliminando a todo aquel que le podía hacer alguna sombra. Tenemos el caso de Camilo Cienfuegos, que todavía está en la incógnita de si lo eliminaron físicamente ellos, porque era una persona que tenía carisma, que tenía apoyo de una gran parte del pueblo. El comandante... El caso del general cubano, que también lo enjuiciaron y lo condenaron a la muerte, Ochoa. Sí. Pero hasta el mismo Ernesto Che Guevara se habla de que él y varios otros se habla, no sé si es exactamente así, de que tuvieron algunas diferencias y que también muchas veces, o muchos de ellos que cayeron, incluso fuera ya de Cuba, en acciones ya particulares de ellos, que habría sido precisamente por pretextos o por situaciones provocadas por la propia revolución o por el propio régimen cubano. Sí. Para hablar... o sea, que habrían sido vendidos, más bien, diríamos. Sí. ¿Esa tesis es correcta? Bueno, tenemos el caso de Mario Chávez, que ya lo mencioné, que por no querer seguir apoyando al régimen de Castro, después de haber sido expedicionario del Granma, haber participado en el asalto de Cuartel Moncada, le inventó una causa y lo puso 30 años en prisión, sabiendo que era inocente de lo que se le acusaba, y lo hizo cumplir hasta el último día de prisión. Ese fue el caso de Mario Chávez.
para hablar y de Uber Mato. Uber Mato Sí, mandó también. una carta muy decente de renunciando porque tampoco quería involucrarse en eso. Yo compartí celda con Uber Mato Con durante Uber Mato. 2 años y conocí toda esa historia. O sea que Reimer realmente fue intolerante hasta con la gente, con compañeros que los contribuyeron a establecer el régimen o que participaron de los esfuerzos iniciales de la revolución. O sea que el asunto era que ya no se podía estar en contra, nadie que sustentara ideas en contrario automáticamente se convertía en enemigo del régimen No en contra. o en perseguido del régimen. Sí, no en contra. En Cuba no se podía ser neutral. Usted podía no sentir simpatía ni sentir apoyo o ofrecer apoyo al sistema, pero mantenerse marginado, no inmiscuirse en problemas políticos. Ya era considerado como enemigo de la revolución. Había que ser incondicional de ellos para uno poder. Y quería decirle que hablar del argentino Ernesto Che Guevara necesitaría un programa completo, porque hay una idea bastante distorsionada en América Latina que el gobierno de Cuba creó esa imagen por beneficios propios después que ellos dejaron a Che Guevara abandonado en Bolivia solo para que lo eliminara. Pero durante la etapa que él estuvo... ¿Usted está de acuerdo que realmente a él los sí, eso abandonaron no hay duda. a su suerte? Está en su diario. Como una forma de salir de él, ¿verdad? De eliminarlo de la escena política de Cuba. Pero, ¿usted lo conoció cuando él presidía la cabaña? Sí, eso le iba a hablar de eso. El Che Guevara, él personalmente ordenó más de 200 ejecuciones en la prisión de la cabaña. Sumarias. Él disfrutaba dándoles el tiro en la cabeza a los prisioneros que fusilaba. Era un asesino. ¿El Che Guevara? El Che Guevara era un asesino, nació con los genes de asesino en un discurso que pronunció en Naciones Unidas. Reconoció, no, nosotros fusilamos y vamos a fusilar y vamos a seguir fusilando. Y en otras declaraciones de él dijo que estaba sediento de sangre, que todas esas cosas. Entonces no sé cómo por medio de la campaña... Entonces, dada esa situación, ¿cómo entra en contradicción con Castro? Quizás Castro entendió que era un peligro mantenerlo vivo. Sí, por supuesto, porque tenía su carisma también, tenía personas en Cuba, muchos del pueblo, que lo admiraban por su lucha en las montañas de la Sierra Maestra, y eso Fidel Castro llegó a considerarlo como un peligro para su estabilidad única y personal del poder en Cuba. Él quería acapararlo todo. Lo que pasó aquí con Trujillo, el que se veía, el régimen veía algo de sombra. Que ayer se cumplieron 63 años del fusilamiento del Che Guevara. Oye, qué coincidencia. Ayer. Sí. Ayer, 63 años. Sí, 63. Era uno de sus aliados, grandes aliados, el comandante Sorín Marín, lo capturaron después porque él se fue de Cuba, no quiso seguir participando en ese show de la supuesta revolución. Regresó a Cuba, lo hirieron y estando herido lo llevaron al paredón de fusilamiento y lo eliminaron físicamente. ¿Como cuánta gente que participaron en la jornada inicial para... La jornada insurgente. Insurgentes que dio lugar a la revolución, se quedaron en el camino, diríamos, o renunciaron, o se arrepintieron? Muchísimo. Muchos. Son tantos que uno pierde la pero cuenta, todos, pero después de mostrar arrepentimiento o confrontación ya con el régimen, fueron sacados de circulación, por supuesto. Tenemos el caso, bueno, ya mencionamos Uber Mato, mencionamos a Mario Chane, tenemos Ernesto. el caso de Rolando Cubelas, comandante de la Sierra del Escambray, tenemos el caso del comandante Jesús Carrera y el comandante William Morgan, que por discrepancias con el Che Guevara, que quería controlar las zonas que ellos habían liberado en el Escambray, los arrestaron y ordenaron la ejecución. El día 11 de abril del año 1961 lo fusilaron en la prisión de la Cabaña. Pero se dice... Es una revolución que ha tenido constantemente desbordando ríos de sangre por tal de mantenerse ellos en el poder. No sé si usted logró conversar con Uber Mato. Yo he visto un video de Uber Mato
que dice que el día que lo detuvieron habían mandado a Camilo Cienfuegos. Sí. Y él entendía que eso era una trampa para que él resistiera y él matara a Camilo Cienfuegos. Pero que él se negó a poner resistencia y Camilo, que estaba preocupado, dijo, oye, qué bueno que podemos entendernos, déjame ver si resolvemos esto por la vía mejor. ¿Usted conversó con él? Yo conozco bien la historia porque, como le digo, tuve 2 años compartiendo la misma celda con Hugo Matos. Fidel Castro mandó a Camilo Cienfuegos a detener a Hugo Matos en Camagüey, en la guarnición que dirigía esa guarnición de Camagüey. Y cuando Camilo llegó allí, se entrevistó con Uber, llamó a Fidel Castro. Dijo, oye, esto es una metedura de pata lo que vamos a hacer. Aquí no hay sublevación, aquí no hay nada. Y entonces Fidel Castro convocó al pueblo, por encima de lo que le había dicho Camilo Cienfuegos, para ir arriba del cuartel para hacer así. Entonces me cuenta Uber que en una conversación que él tuvo con Camilo, Camilo dijo, Uber, te van a condenar, trata de fugarte, porque este hombre... Camilo insistía, no debía haber juicio. Va a tratar de eliminarte físicamente o te va a hacer cumplir una tonga de años en prisión. Camilo se lo dijo, si tú puedes fugarte, busca las posibilidades y trata de fugarte. ¿No trató de fugarse? No, que sepa yo no. Tuvo una posibilidad de, estando en Isla de Pino, que el director de la prisión, Padilla, de apellido, hizo contacto con Uber para tratar de sacarlo, una fuga, siendo él el director de la prisión, pero Uber consideró que podía ser una trampa para eliminarlo físicamente en base a lo que le había dicho Camilo, y no quiso inmiscuirse en eso. Don Ernesto, ¿cómo han cambiado los tiempos? ¿Realmente sigue habiendo presos políticos en Cuba? ¿O cuál es la diferencia entre los presos políticos de antes y los presos políticos de ahora, ya Fidel fuera de circulación y habiendo un presidente, algunos dicen presidente títere, no sé, pero un joven presidente, Díaz-Canel, y ya con Fidel desaparecido, aunque Raúl está ahí todavía? Bueno, yo diría, pero retirado. Yo diría que una de las diferencias es que en la etapa cuando nosotros estábamos presos, el mundo callaba. Ellos cometían crímenes, cometían atropellos y nadie... O más bien el régimen tenía también más control que ahora para poder silenciar. Sí, había una especie de indolencia internacional. Ahora no ocurre eso. ¿Pero indolencia o desconocimiento? Porque era más difícil, ahora los medios de alguna manera... Puede haber algunos casos por desconocimiento, pero hay, no que puede haber. Muchos de los casos es por intereses económicos e intereses políticos. Eso está más que probado. Entonces, ahora no. Pero bueno, todavía aún el régimen de los Castro ocupa escaños en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. O sea, hay castrismo todavía en Cuba, a pesar de que está Raúl vivo, pero está la incidencia o la influencia... Creo que un hijo de Raúl es el jefe del ejército, ¿no? Sí. ¿Qué tanto influye eso para la situación de persecución, de línea dura? ¿No hay línea blanda o no ha ablandado un poco el régimen? ¿Sigue siendo duro? ¿Y qué tanto el castrismo tiene incidencia y responsabilidad en eso que persiste? Allí las bases en las que se sustenta el gobierno para permanecer un tiempo indefinido es la represión. La represión en Cuba, posiblemente mucha gente no conozcan que en Cuba más de 5.000 personas han sido fusiladas. Pero después de fallecer Castro. No. ¿O en total? En el proceso no. Fidel Castro no es quien lo iguale en criminalidad, igual que su hermano Raúl. Los dos eran igualitos, no había diferencia. Este que tenemos ahora, que fue impuesto dentro de la dinastía de ellos, sin elecciones, sin nada, yo diría que una persona sin personalidad, y redundando la palabra, perdone, pero es una persona que el pueblo no respeta. No respeta porque no significa nada, fue puesto ahí para mantener la represión. ¿Cómo mantienen el represión? control político a sangre y fuego? Pero ¿cómo lo mantienen?
porque se supone que para mantener el control hay que tener un liderazgo. Y entonces, ¿quién tiene el liderazgo en Cuba? Hay el liderazgo oculto o bajo bambalinas, como decían nosotros, que es Raúl Castro. Raúl Castro es el que se mantiene al frente de, aunque no públicamente, es el que controla la represión en Cuba, Raúl Castro y Ramiro Valdés, el comandante Ramiro Valdés, otro asesino de ¿Ramiro Valdés dirige la Fuerza Armada o qué? No, Ramiro él fue ministro del Interior Sí. durante un largo tiempo, el tiempo que más crímenes ha cometido el Departamento de Seguridad del Estado contra los desafectos al sistema. Pero en la actualidad, yo le estaba comentando a José Manuel, que en mi criterio personal, a lo mejor me equivoque, una vez falte Raúl Castro del escenario, que ya tiene más de 90 años, y ha sido un alcohólico una buena parte de su vida, y que falte Ramiro Valdés, físicamente aquello se desmorona de por sí. Va a costar sangre, va a costar Hace mucho que se está esperando ese desmoronamiento, pero esa gente han dado... Pero ellos se van apagando, se van yendo físicamente del escenario político de y la Cuba. mentalidad, la incidencia, ¿qué tanto ha cambiado, por ejemplo, las milicias o la vida militar o el control militar allí? Que Raúl se supone que está detrás de eso, pero incluso ¿quién se anticiparía que pudiera estar en el orden sucesoral por ahí? ¿Quién heredaría aquello si no hay un derrumbe total de... Bueno, eso ¿Quién tomaría el control militar allí? Eso es. ¿Y cómo piensan los guardias, para decirlo en criollo, allá en Cuba? Eso es lo que me da esperanzas a mí, que no hay porque hay esperanza. Que no hay un liderazgo, que pueda hegemónico, que pueda después de que físicamente pasen al lugar que le corresponde, desde siempre le ha correspondido a Raúl Castro, a Ramiro, a todos esos asesinos que tenemos en el gobierno, a este presidente actual, entre comillas, que nadie lo respeta, que nadie lo considera, que ha sido peor que los anteriores en las cuestiones económicas, en el desarrollo del país. Peor que los anteriores. Y más el cansancio que tiene el pueblo, 60 años soportando el mismo sistema, sin elecciones, sin libertad absolutamente para nada. Mira, creo... Yo pensé que eso había flexibilizado un poco, había cambiado. No, la represión continúa y va a continuar porque es el único herramienta que ellos tienen en sus manos para mantenerse el gobierno. Y lo de ellos es sostenerse el gobierno hasta la muerte. Pero ha habido voces contestatarias, porque yo sé que allá algunas manifestaciones, inclusive protestas, se han suscitado en algún momento. Claro. Y están en prisión, los van metiendo en prisión. Pero siempre hay una generación que se impone su voluntad porque no quieren vivir en esa esclavitud. Ahí están los cantantes, los artistas. El tema de las protestas de las damas de blanco, ¿ya en qué quedó eso? ¿Se fue apagando también? Las damas de blanco, ellas siguen haciendo sus protestas, sus esfuerzos y siguen siendo golpeadas. Ayer mismo me enteré yo que habían sido golpeadas nuevamente en una manifestación. O sea, esa es el arma de control del régimen. La persecución, el encarcelamiento, el crimen, la tortura, que el pueblo viva aterrorizado del sistema político que tiene, mientras ellos se llenan sus bolsillos. No hace mucho pude conocer yo, y eso trascendió, que un nieto de Raúl Castro había comprado un yate de $8 millones. Mientras el pueblo no tiene una libra de arroz para pasar. Ahora creo que redujeron el consumo de arroz, una libra de arroz no sé cada qué tiempo, cada cuántos meses. Sí. Uno de los ministros declaró hace unos días que el cubano, que él recomendaba, que el cubano que quisiera comer pescado, que hiciera un estanque en el patio de su casa y criaran ellos los pescados, porque los que ellos capturaban en sus barcos y en sus cosas era para la exportación, etcétera. Es terrible. Vamos a hacer una pausa, don Ernesto, y volvemos, inmediatamente volvemos, porque nos faltan muchas cosas que usted nos cuente. Es una gran historia, Sí. Tremendo. Y no hemos vuelto a hablar del libro, Sí. del poemario, hay que retomarlo. Pero vamos a la pausa, director, y volvemos.
Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Al ritmo de la ciudad y en cada rayo de sol, la música que se escucha la pone tu corazón. Un canto lleno de esperanza nos une como nación y llena de gente buena que vive con emoción. Al ritmo pop se sueña, al ritmo pop lo logra, al ritmo pop tú ríes, al ritmo pop crecemos. A cada día que pasa, ponle toda tu pasión, verás cómo estando unidos el futuro será mejor. Al ritmo pop se puede, al ritmo pop vivimos, al ritmo pop celebro, al ritmo pop lo haremos. Cada paso que damos juntos marca el ritmo para construir un mejor futuro para todos. Popular, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Bueno, retomamos nuestra conversación con nuestro visitante y querido amigo don Ernesto Díaz Rodríguez, héroe, sobreviviente del régimen castrista después de 22 años de prisión, 22 años y 3 meses de prisión, cuya prisión escribió 8 o 9 libros. Sería interesante conocer cómo usted podía escribir, se hacía para poder, ya no para pensar, sino para poder plasmar ese pensamiento y poderlo llevar al libro y cómo protegerlo, guardarlo. Sobre todo poemas, que no estuviesen al alcance de los que cuidaban la mazmorra donde usted estaba preso. ¿Cómo pudo sacar aquellos libros? ¿Cómo pudo preservarlos e irlos sacando de allí para que fueran en su momento publicados? Algunos se publicaron estando usted preso. Y que tengo entendido que inclusive el hecho de usted escribir esos libros, poemarios o no, fue lo que dio lugar a que usted se pusiera en contacto con el mundo, asumiera la membresía de algunas organizaciones influyentes o de influencia en el exterior y que su voz se dejara de protesta, se dejara oír fuera de la isla o del territorio cubano, y que finalmente esto viniera hasta servirle de protección
para poder obtener por la vía que fueran y el tiempo que fueran, o haber obtenido su libertad. A usted lo defendieron sus libros para los fines, si no probablemente estuviera preso todavía. Gracias a mis libros yo pude conseguir mi libertad. Yo empecé a escribir en la prisión al día siguiente de que ellos me impusieron una condena adicional de 25 años más de encarcelamiento. Usted tuvo una condena inicial. De 15 años y después de Una condena 25. inicial de 15 años que, por cierto, Por su versión. el fiscal que me juzgó en esa causa tuve noticias recientemente de que había sido fusilado hace unos años por el propio gobierno. Y de que ese, ¿usted dice fiscal o el abogado? El fiscal. Ah, porque el abogado de defensor que le pusieron se convirtió en su acusador. Sí, eso fue en el segundo juicio que me celebraron. Yo nunca vi al abogado defensor, lo vi ya en el momento del juicio, y el fiscal pidió para mí 25 años adicionales de condena por mi intento de derrocar al régimen castrista desde el interior de mi celda. Entonces el abogado defensor, su defensa fue muy breve. Él solamente pidió, cuando le cedieron la palabra, dijo que él no estaba de acuerdo con la petición fiscal de que se me condenara a 25 años adicionales de cárcel, que se quedaba que corto, yo merecía que la pena de muerte por fusilamiento. O fusilamiento. El trabajo de mi abogado defensor. Ese era su defensor. Sí, ese fue mi abogado. Qué barbaridad. Volvemos entonces, a cómo se concibieron esos poemas. Cómo se concibieron, cómo se protegieron, y cómo usted lo fue sacando de la prisión. Sí. ¿Cuál fue la vía para que usted que a veces podía haber estado en ropa interior? ¿Cómo no estuvieron esos libros o ese material al alcance de los carceleros? Sobre todo por una cosa también. El fantasma del fusilamiento siempre estaba rondando. Siempre estaba presente. Siempre era una posibilidad. ¿O no fue así? No, en los últimos tiempos que yo estuve en la cárcel de Boniato, sacaron en la prensa de ellos un artículo diciendo que habían cometido un error en no fusilarme a mí. Y yo les comuniqué a ellos, el director, mira, están diciendo eso, todavía están a tiempo, yo estoy aquí todavía. Todavía estoy vivo. Sí. Bueno, yo comencé a escribir al día siguiente de ese juicio. Entonces, empecé como jugando, pero siempre haciendo escritos, denunciando los atropellos, los crímenes, etc. Mi primer poemario lo envié a... No, sí, era una mezcla, un poemario y testimonio, lo envié a Estados Unidos, lo publican en los Estados Unidos. Pero ese no fue en las Salas del Viento, ese fue un testimonio urgente. Testimonio urgente. Me llevan para seguridad del Estado, me amenazan o me anuncian ellos que me van a imponer 20 años más de prisión por haber publicado un libro sin el consentimiento de ellos y en el extranjero. Ah, bueno, porque ese sí usted lo sacó clandestinamente. Sí. Lo sacó clandestinamente, pero se publicó. Y entonces ya yo tenía 40 años de condena. Digo, bueno, me has dado una sorpresa. 20 más. Una alegría muy grande porque ya yo tengo 40 años de condena. Las condiciones que vivimos aquí no me alcanza físicamente para pagar esos 40 años. Si me condenan a 20 años más de prisión, pues la gente se va a interesar por el libro y vamos a poder distribuir más libros, y el beneficio del libro que a ellos les molestó, que yo lo donaba para la causa por la libertad de Cuba. Entonces al final me dijo, no, eso es lo que tú quieres, pero no te vamos a condenar. Le dije, no me hagas eso ahora, esa decepción después que me dijiste que me iban a imponer. Bueno, eso fue. Después escribí un poemario para niños con el título El Carrusel. Pero acuérdeme, dígame por favor, ¿cómo era que todavía no hemos descubierto? ¿Cómo era que bueno, usted lo escribía y no tenía vigilantes que se daban cuenta de esto, pero ya después de escrito, ¿cómo lo sacaba de la prisión para poder publicar eso? Por paso, no le voy a dejar ninguna interrogante con relación a eso. Ese libro que escribí para niños, en una requisa me lo decomisaron, se lo llevaron. ¿Usted lo perdió? Lo perdí. Entonces cuando me llevaron para seguridad del Estado con la amenaza de 20 años más, yo fui memorizando los poemas, como 30 poemas,
Lo pudo montó en mi memorizar. mente, y cuando salí de ahí un mes y medio después los volví a reescribir la parte que pude salvar. Eso fue ese. Después, pues, voy para la cárcel de Boniato, ahí sí ya empiezo a escribir más Esa cárcel de intensamente. Boniato está en La Habana. Está en el extremo oriental de la isla, Extremo oriental, cerca oriente. de Santiago de Cuba. Sí. Entonces era muy difícil escribir porque yo no disponía de materiales para poder escribir. Nosotros habíamos perforado las paredes de la celda y a través de esos orificios mis compañeros me pasaban cajetillas de cigarro vacías y yo escribía mis poemas y escribía ese libro testimonio que es bueno decirlo. Parte de ese libro lo utilizó Lilo Vilaplana para la película Plantados. Ya. Él se entusiasmó mucho con el libro y sacó muchas partes. Bueno, me pasaba Y le dio los créditos. ¿Él? Le dio los créditos. Sí. Ah, bueno. Sí, hay créditos en la película. Me pasaban los papeles de las cajetillas de cigarro, yo escribía ahí. Después otros me pasaban papeles finitos, yo los transcribía a esos Y los papeles lápices finitos. también. Me prestaban un bolígrafo para que yo les trajera un cc de tinta, y yo tenía con una aguja que yo tenía oculta, le sacaba el balincito, chupaba, sacaba la tinta, lo escribía y los iba manteniendo, algunos encima de mí, los escondía y otros, como fue el caso del libro Rehenes de Castro, que estuvo 1 año y medio trabajando en ello, en el libro, mientras hacían en ocasiones hasta 3 requisas al día tratando de localizar, porque a mí me habían puesto en una celda junto con Eloy Gutiérrez Menoyo para a ver qué cosas conversábamos nosotros, y tenían puesto bocinas, escuchas. Y yo leía a veces partes del libro a él, lo que había escrito, y ellos sabían que yo estaba escribiendo, pero nunca pudieron encontrar nada. Cuando terminé de escribirlo, lo enterré en una pared. Yo había conseguido un poquito de pintura del mismo color, y ese libro estuvo 1 año entero escrito en letras microscópicas prácticamente. Y 2 compañeros míos que salieron en libertad, lamentablemente ya ambos han fallecido, tuvieron el valor de ofrecerse para sacar los libros, sacaron el material que yo había preparado muy compacto, en el recto salieron esos libros de la prisión. Otros de los poemarios pues salieron clandestinos con otra gente. Cuando el Pen Club francés me nombra miembro de honor, es gracias a mi libro La campana del alba, un poemario que yo escribo para niños, y casualmente lo escribí durante de una prolongada huelga de hambre. Mientras yo estaba en huelga de hambre, eso me reforzaba el espíritu. Yo dedicaba ¿Qué tiempo duró en huelga de hambre? Yo estaba en huelga de hambre exigiendo que se me respetaran mis derechos como ser humano, que cesaran la tortura, y etcétera, etcétera. ¿Cuánto tiempo, días duró en esa...? Yo estuve casi 5 meses en esa huelga de hambre. Me pasaban sueros cuando yo estaba ya entrando en estado de coma. Pudo morir. Y después sí. Y porque aparentemente no les convenía que muriera en ese momento. Bajó mucho de peso. Ese libro fue terrible. Para ponerme un suero me atravesaban 15, 20 veces las venas con una aguja despuntada. Ese libro logré sacarlo en forma clandestina y lo publicaron en España, y cuando ese libro llegó a manos del presidente del Pen Club francés, se entusiasmó con el libro, un libro que realmente quedó bien, es bonito. Se ha publicado en 5 ediciones. Y me acogió como miembro de honor. Ahí empezó la campaña junto con el Pen Club de Estados Unidos, el Pen Club inglés y el Pen Club internacional. O sea, a usted le ayudó que la membresía de esas organizaciones, sus voces de protesta, su presión internacional, le ayudó a salir de la cárcel. Si no, probablemente hubiese sido, bueno, el deseo, hubiese sido otra. La decisión de Fidel Castro o su espíritu era que yo muriera en prisión, porque en 2 ocasiones fueron personas de mucha importancia. ¿Llegó a decírselo a alguien, a reclamar, Fidel, que el deseo de que usted muriera en la cárcel? Al cardenal O'Connor de New York
le pidió, entre otros presos, llevó una lista a Fidel Castro en libertad, y Fidel Castro le tachó el nombre mío, le dijo, no, Ernesto Díaz tiene que morir en prisión, yo nunca lo voy a dejar salir en libertad. Y lo mismo ocurrió por esa misma época, alrededor del año 1989, con el senador de New York, de Estados Unidos, Claiborne Pell. Él era senador de Rhode Island, y en ese instante él era el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Se reunió con Fidel Castro, le pidió mi excarcelación, y Fidel Castro le dijo lo mismo. No, Ernesto Díaz Rodríguez tiene que morir en prisión, yo nunca lo voy a dejar salir en libertad. Esa es la práctica ya conocida, de que a determinadas personas él decía, ese se muere en la cárcel. Sí, y entonces, para sorpresa mía, dejó pasar al senador a mi celda y se sentó ahí en el piso a conversar conmigo, y supe yo por él, me dijo, Ernesto, tienes una situación muy difícil, he venido a reclamar tu libertad, a pedirle a Fidel Castro, y me ha dicho que no, que tú tienes que morirte en prisión. Le dije, bueno, olvídate, eso es un problema de él. Ya algún día tendré yo que salir de la cárcel. A mí no me preocupaba. Hubo mucha gente así que murió en la cárcel, sentenciado por Fidel, que murió en prisión. Sí, ya a mí no me preocupaba el tiempo que tuviera que estar en la cárcel, porque uno llega a perder la noción. Y hubo momentos en la cárcel de Boniato que yo estaba tan interesado en mis escrituras, mis poemas, etcétera, más que en la que yo me lamentaba de que el día se había ido demasiado rápido. Yo quería que el día se extendiera, en vez de 12 horas, 24 horas, todo para yo poder continuar mi trabajo. Ya no le importaba mucho la casa. Ya no me preocupaba, ya yo no pensaba en el tiempo. Al principio uno piensa por hora, después por día, después por semana, después por meses. Después se acostumbra, pero emocionalmente, ¿qué tanto afecta bueno, eso, mire, don Ernesto? El ingrediente básico para eso es tener conciencia de por qué uno está en la cárcel. La conciencia es lo que lo mantiene ahí. Uno no está ahí. allí por robarse un auto, no está allí por darle un golpe a un anciano, no, uno está allí por defender la libertad. Ni por una acusación de corrupción, sí, ni nada de eso. Entonces eso te ayuda. Y eso lo mantiene vivo. Te mantiene. Otra cosa, cuanto más represalias tomaban contra ti y más atropellos, te reafirmaban que tú estabas luchando contra el mal, que tú estabas defendiendo una causa justa. Que valía la pena. Que valía la pena. Don Ernesto, vamos a la última pausa, con su permiso. Director, disponga. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Al ritmo de la ciudad y en cada rayo de sol, la música que se escucha la pone tu corazón. Un canto lleno de esperanza nos une como nación y llena de gente buena que vive con emoción. Al ritmo pop se sueña, al ritmo pop lo logra, al ritmo pop tú ríes, al ritmo pop crecemos. A cada día que pasa, ponle toda tu pasión, verás cómo estando unidos el futuro será mejor. Al ritmo pop se puede, al ritmo pop vivimos, al ritmo pop celebro, al ritmo pop lo haremos. Cada paso que damos juntos marca el ritmo para construir un mejor futuro para todos. Popular, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza.
Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Bien, señores, seguimos nuestra conversación con nuestro distinguido visitante en el día de hoy, don Ernesto Díaz Se me ha ido el tiempo. Rodríguez, héroe de Cuba, de las grandes luchas y a lo que él ha dedicado gran parte de su vida, la larga vida, de hecho, y repito, los 22 años en prisión y 3 meses, eso es mucho. Sería interesante que a propósito o más bien oportuno, a propósito de la puesta en circulación de este segundo poemario, Piedra por Piedra, que va a tener lugar el próximo miércoles en el Centro Cuesta, que usted nos diera a conocer, nosotros lo desconocemos por supuesto, uno de esos poemas que usted escribió en prisión, que nos deleitó ahorita fuera de cámara, pero vamos a compartir eso con el amplio público. Sí. Sí, hay 2 poemas que significan mucho para mí. Uno que les voy a compartir con ustedes en cámara y el otro es un poema que yo escribí sobre la palabra resistir. Y ese poema fue presentado al Pen Club Internacional y el Pen Club de Francia, que hicieron una antología y con ese tema único, resistir, y lo publicaron en la antología y después escogieron de 300 poetas, de 300 poemas, 4 poemas para publicar en un trabajo especial, una revista especializada, y yo tuve la suerte de escribir ese poema. Ese está en las alas del viento. Y el poema se llama Resistir, es uno de los últimos. Y el poema que yo quería decirles dice, si un niño quiere que tú le cuentes lo que es la vida de un prisionero, dile primero que hay otras cosas mucho más bellas, como las flores cuando se viste de 1000 colores la primavera. Muestra el cielo, la mariposa y la gaviota, el níveo traje de su plumaje sobre las olas. Si el niño llora, si pide luego que tú le cuentes lo que es la vida de un prisionero, dile que hay cosas aún más bellas, la rosa blanca, la blanca estrella y los colores de su bandera. Si un niño quiere que tú le cuentes lo que es la vida de un prisionero, canta una copla, inventa un juego, pero no digas a un pequeñuelo lo que es la vida de un prisionero. Hermosísimo. Aquí tengo Resistir. ¿Usted lo memoriza? ¿Cómo? Resistir, es que sí. Si lo recuerda. ¿Lo recuerda? No, tengo que leerlo Tendría porque que leerlo. ese poema yo lo escribí en un vuelo y porque hicieron una convocatoria y se me ocurrió escribir porque el tema ese era resistir. Y bueno, lo puede leer. Resistir es la fragua que hace al hombre más fuerte. Semilla de diamante, eslabón sin cadena, que germina en el surco donde está el trigo bueno y al final da sus frutos de dulce primavera en el eco del alba que abre el párpado al cielo. Resistir es la voz que cabalga en el viento. Si la tarde es de lluvia,
si se anudan tus sueños. Resistir es el reto contra normas absurdas. Es el péndulo alado que jamás que jamás se detiene. Si en la noche se atascan al andar las estrellas, si la mar está triste, si agonizan las olas y fallecen las flores y el jardín se destrenza, resistir es la fórmula que nos hace invencibles. Lindísimo, ¿eh? Bueno, yo creo que hemos agotado. Recordemos el miércoles a las 6:30 de la tarde, por allí vamos a estar. Cuesta Centro del Libro. Cuesta Centro del Libro, eso es en la Abraham Lincoln, esquina 27 de febrero. De manera que ahí va a ser la puesta en circulación del nuevo poemario Piedra por Piedra, de don Ernesto Díaz Rodríguez, héroe cubano, de una larga trayectoria, de una de lucha y resistencia. Sí. Prolongada. Todavía hay don Ernesto por mucho tiempo. No, yo diría, yo cambiaría la palabra de héroe por un cubano que ha sabido cumplir con su deber, con su pueblo. Hay muchos héroes en la causa de la libertad de Cuba. Así dicen los grandes héroes, que solamente cumplieron con su deber. Bien, gracias por estar con nosotros. Vamos a agradecer su participación y su asistencia al programa. Vamos a repetir esta conversación bastante dramática, ligada. Muy humana y sensible. Sensible, ¿verdad? Sí, ligada, claro. Incluso con estos poemas interesantísimos. A las 11 de la noche por los canales 22 y 52 de Teleimpacto. Y cualquiera de estos días, un día cimarrón que no tengamos, que en el calendario diga que hay que hacer una pausa, pues venimos y volvemos con él. Gracias. A lo mejor ya él no estará en el país, pero volvemos nosotros. Gracias a él y al doctor José Manuel Pérez Hernández, mi querido amigo y vecino, y el jefe de este programa. Él dice que soy yo, pero es él, ¿verdad? Así es. Así es que, bueno, director, nos vamos, nos vemos.